Hola, un placer. Mi nombre es Gloria Colmenares, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En esta ocasión, mi objetivo es hablar sobre la evolución del fotoperiodismo o periodismo fotográfico. Este nace por la necesidad de constatar que un hecho que se está transmitiendo o distribuyendo dentro de una sociedad es real. Además, consiste en la combinación de material visual con texto cuando hablamos de los años 1880 en adelante y también en la actualidad podemos decir que el fotoperiodismo se sustenta en material visual tanto como audiovisual y el texto. Asimismo, es bueno resaltar que tanto el periodismo como la fotografía han evolucionado a la par, pues sin la existencia de alguna de estas, tanto el periodismo o la fotografía estarían incompletas. Pues recordemos que el 60% es imagen y el 40% es texto. El sustento del fotoperiodismo es una cámara. Es allí cuando se captan las imágenes y por ello hablamos sobre el nacimiento del daguerrotipo el 10 de noviembre de 1839. Posteriormente, en 1870, se habla de lo que es la imagen y el texto, que es lo que anteriormente mencioné, que son publicaciones sustentadas en imágenes que eran complementadas con texto o viceversa. Posteriormente, en 1880, es cuando generalmente el público determina que nace el fotoperiodismo, pero podríamos hablar que en años anteriores, como el que acabo de mencionar, que es 1870, es cuando genuinamente nace el fotoperiodismo. Sin embargo, es cuando Daily Graphic en Nueva York hace una publicación mediante el simi grabado, que es allí cuando se determina que esta noticia es real, ¿verdad? Posteriormente, en 1890, Joseph Austin Griff hace publicaciones de la sociedad, de la realidad social, de la manera en la que viven los inmigrantes, porque este era uno de ellos en Estados Unidos e incluso ganó muchos premios y fue un autor muy importante para lo que fue la historia del inmigrante en Estados Unidos. En 1900 aparece Kodak. Esta es una empresa francesa de cámaras donde específicamente este año implementa cámaras más pequeñas para la realización de fotografías. Autores importantes podemos resaltar personalmente. Ahí están unos como son Matthew, Sullivan, Fenton, Jacob Reed y Lewis Him, pero creo que es importante resaltar a Margaret Wolkenwind. Esta es la primera fotógrafa que constata la realidad que se vive en las guerras. Posteriormente, en 1914, hablamos de Oscar Barnett, que crea la cámara Leica. Esta es una cámara portátil mucho más fácil para los profesionales de captar aquellos momentos inolvidables dentro de la historia. Y bueno, en 1924, Eric Salman, el rey de la indiscreción, realiza muchas publicaciones sobre la cotidianidad del ser humano y aquellos eventos importantes para la historia. Ya en 1930 es cuando salen las revistas ilustres o revistas ilustradas. Y allí encontramos algunas que son importantes para aquel momento, pero durante 1930 es cuando nace Leaf, una de las editoriales más importantes dentro de la historia. En 1936 las guerras y la censura son muy importantes para la evolución del fotoperiodismo, porque es allí donde los profesionales, periodistas y fotógrafos constatan la realidad que se vive en las guerras y cómo los gobiernos evitaban que la luz
que la realidad saliera a la luz. Ya en 1940, Robert Capa, un muy importante fotógrafo que cubría las guerras, forma parte de lo que es el Día D, que consiste en una de las conflictos bélicos que existía dentro de Norteamérica y otros países. Ya en cuanto al fotoperiodismo en Latinoamérica, la primera cámara en este territorio llega a manos de un religioso llamado About Louis Compre en 1940. Sin embargo, hay tres acontecimientos muy importantes dentro de la historia que determinan y que han formado parte de la evolución del fotoperiodismo, y estos son el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, la invasión de Irak, constatado por el Reino Unido, Australia y Polonia, y Estados Unidos como capitán siempre de los conflictos y las guerras, y tenemos el tsunami del Océano Índico. Porque estos forman parte de la evolución del fotoperiodismo, porque son eventos o sucesos muy importantes para la historia, los cuales han determinado que la fotografía es sumamente importante para la sociedad, mantenerse informada y comprender de manera eficaz la realidad. Okay. Cuando hablamos de la actualidad, es de resaltar que con el transcurso del tiempo ya no es necesario que la fotografía se sostenga de los profesionales, porque hay muchas personas que han estado en el momento y lugar indicado, quienes captan las imágenes y se convierten en imágenes muy populares que agarran importancia para la historia. Un ejemplo de ello sería el atentado a las Torres Gemelas. Estas fotografías fueron tomadas por personas que se encontraban allí. En cuanto al fotoperiodismo en Venezuela, resaltar que empieza en 1843, cuando el francés Fernando Lebloux ofrece abrir una academia de fotografía. Asimismo, pese a que no somos el tercer mundo, nunca hemos sido uno de los países que forman parte del tercer mundo, determinar que el uso de imágenes dentro de las publicaciones llevó muchísimo tiempo. Por eso en 1951 Basilio Constantino hace retratos en técnicas de daguerrotipo. Ya es allí cuando se implementa la fotografía. Luego el diario del Aviso y el seminario de publicaciones con daguerrotipos en 1857. Ya en 1889 publicaciones del Zulia Ilustrado hacían imágenes y implementaban texto en sus páginas, y el editorial El Cojo Ilustrado, una de las editoriales más importantes dentro de Venezuela. Ya para el área, cuando hablamos de fotoperiodismo en Lara, es importante resaltar que en 1879, en esta fecha que vuelvo a recordar es 1879, en Lara es cuando se asume que la fotografía forma parte de tanto el desarrollo social como de la cultura y de la cotidianidad del ser humano. La primera exposición fotográfica en la ciudad de Barquisimeto fue agroindustrial y sucedió en 1906. Los precursores larenses más importantes fueron los hermanos González. Es importante resaltar que dentro de la fotografía o el fotoperiodismo en general es muy importante complementar el texto con una buena imagen que capte la atención de la audiencia o del receptor y que pueda permitir la comprensión eficaz del mensaje que se desea dar. El fotoperiodismo consta de unas características importantes, y es que implementa imágenes de manera actuales o relevantes. También es objetiva porque muestra la realidad.
narra hechos sin la necesidad de texto, pero que el texto es complementario y posee un equilibrio tanto en la parte artística y en la narración del sujeto. Es por eso que se dice que el fotoperiodismo está constatado por el 60% de imagen y el otro 40% de texto. Muchas gracias y disculpen lo largo del video.